Listo, buenas tardes, compañeros, compañeras. Espero todos se encuentren muy bien. Como les habíamos anunciado en la invitación, en la convocatoria a esta sección, hoy entre mi compañera Laura Milena López y yo daremos la presentación de nuestro trabajo de grados, el cual decidimos titular Tensiones entre el control previo y el control preventivo como formas de control fiscal en Colombia. Antes de entrar en materia, quiero pues agradecerle al semillero por permitirnos ser parte, además pues por permitirnos desarrollar nuestro trabajo de grados dentro de él y muy especialmente pues al profesor Jorge quien nos acompañó como asesor de este trabajo. Pues ya propiamente entrando en materia, quisiera iniciar contándoles las razones, los antecedentes por los cuales quisimos abordar esta temática y es que como lo recuerdan, por allá hace un año más o menos empezamos desde el semillero por una propuesta que nos hizo el profe Jorge a trabajar temas relativos al control fiscal y a la responsabilidad fiscal y pues abordamos algunas sesiones, cuatro, cinco, algo así y pues nos quedó esa invitación o ese sinsabor de que era una temática que poco abordamos en la universidad, que pues en el pregrado no la vemos por ninguna parte y pues en los semilleros simplemente se darán unas pinceladas como lo hicimos tal vez el año pasado. Entonces optamos por trabajar estos temas teniendo en cuenta esas consideraciones y en el marco de esa indagación de saber qué podíamos trabajar, pues nos encontramos con un escenario y es que los medios de control mediante los cuales la Contraloría ejerce sus funciones habían tenido unas variaciones en el tiempo, dentro de las cuales encontramos algunas tensiones, algunas incoherencias y algunos temas muy complejos, ¿cierto? Entonces decidimos abocarnos por trabajar ese tema y sobre todo nos concentramos en trabajar una, pues que encontramos aquí, pues en ya decantada en nuestro título y es la que existe entre el control previo y propiamente el control preventivo. Antes pues de avanzar, yo quiero dar un poco de clarificación frente a esos dos tipos de control, pues como para no estar tan perdidos en el tema, teniendo en cuenta lo mismo que decía, que es un asunto pues algo desconocido. Tenemos pues entonces por lo primero que el control previo es una modalidad de fiscalización que permitía a los órganos de control intervenir antes o durante la toma de decisiones del gestor fiscal, es decir, antes de que la administración ejecutara el gasto público. Esta modalidad, por eso lo pongo en términos de pasado, fue proscrita del ordenamiento jurídico a partir de la Constitución de 1991, pues debido a que se identificaron que generaba unos problemas estructurales, sobre todo implicaba coadministración y pues una tramitología que terminaba en corruptelas. Por su parte, tenemos el control preventivo, que es una modalidad de fiscalización hoy vigente, introducida en nuestro ordenamiento jurídico a partir del acto legislativo 04 de 2019, y es una modalidad que se ejerce durante la ejecución de operaciones o procesos relacionados con recursos públicos mediante la emisión de advertencias no vinculantes dirigidas al gestor fiscal. Estos conceptos nos llevaron a plantear unos interrogantes, sobre todo el principal, y es el que, pues, la pregunta de investigación que básicamente encaminó este trabajo, y es que si ese control preventivo constituía materialmente una forma de control previo. Y esto lo anotamos teniendo en cuenta lo que les decía, es que el control previo está vigente, es nuevo en nuestro ordenamiento preventivo. El control preventivo está vigente hoy en nuestro ordenamiento jurídico, no obstante, el control previo está proscrito. Entonces, ahí pues toma relevancia esa pregunta. ¿El control preventivo constituye materialmente una forma de control previo? Eh, con esto entonces quisimos abordar pues como nuestro trabajo de investigación, dividimos nuestro trabajo en 3 capítulos y pues en este momento doy paso a mi compañera Laura para que sea ella quien dé inicio a trabajar este primer capítulo que desarrollamos en la investigación. Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos. Pues como inició Jason, el trabajo de investigación lo desarrollamos en 3 capítulos y el primero de ellos lo denominamos el control fiscal y sus sistemas de fiscalización.
el trabajo empieza como desde un enfoque más descriptivo y va problematizando cada vez más lo que va ocurriendo entre las tensiones entre el control previo y el control preventivo. El primer subcapítulo que desarrollamos dentro del trabajo fue los antecedentes históricos del control fiscal en Colombia. Y pues a veces uno dice, bueno, ¿para qué tanta historia? En esto a nosotros nos pareció relevante tener estos datos históricos, cómo surge el control fiscal en Colombia, porque desde este punto ya hay tensiones entre lo que fue control previo y de alguna manera abordando eso entendemos qué es control previo y cómo se ha construido y si lo que hoy tenemos en nuestro ordenamiento jurídico es control previo o si se trata de otra cosa. En primer lugar, el control fiscal en Colombia no surge con la Constitución de 1991, sino que es el resultado de un proceso histórico de varios años y es el resultado también de una necesidad de las personas de fiscalizar, de que los gobiernos, el Estado, recaude, ejecute y administre correctamente los recursos públicos. Entonces, en virtud de eso se legitiman instrumentos como son la vigilancia, como son la revisión por parte de la ciudadanía o de órganos para que todo siempre sea de conformidad con las normas ya existentes. En primer lugar, la primera puntada de control fiscal en Colombia la encontramos con una orden de tipo penal que dio Simón Bolívar y es que declaró pena capital para aquellos servidores públicos que malversaran recursos públicos. Entonces, con esto vemos que hay una gravedad en la malversación de los recursos públicos y ha sido una constante, una preocupación que viene desde por allá desde 1800 hasta los tiempos de hoy. Otro punto importante por el que pasó el control fiscal y es donde se institucionaliza como tal es a partir de la ley 36 de 1898, porque en esta ley se consolida la Corte de Cuentas y el Código Fiscal en Colombia. El Código Fiscal en sentido general dictaba normas en materia de contabilidad y en materia de hacienda pública, un escenario muy diferente a lo que entendemos hoy por control fiscal. En este punto ya se institucionalizan esas dos, se institucionaliza el control fiscal a partir de esas dos entidades, pero es a partir de una situación que vive Colombia, que es la pérdida de Panamá o la separación de Panamá, porque se le inyectan recursos a Colombia y el presidente Pedro iba a ejecutar muchos recursos de esa indemnización, pero había una inquietud en él y es que cómo él iba a garantizar de que todos los recursos fueran ejecutados en debida manera si no existía cómo garantizar esto. Entonces él pide la asesoría de la misión Kermer, que era una misión de expertos, especialistas todos estadounidenses, para que vinieran y le dijeran pues cómo era la mejor forma de controlar que se ejecutaran bien el dinero público. Entonces, a partir de la misión Kermer, como es conocida, surgen entidades importantes como las que hoy conocemos, como el Banco de la República, la Superintendencia Bancaria y para nuestra investigación, el Departamento de la Contraloría. El Departamento de la Contraloría surge con la Ley 42 de 1923. Por eso se dice que hoy la Contraloría tiene como 103 años, porque el primer bosquejo de Contraloría fue hace 103 años con la Ley 42 de 1923. En esta ley se dice que el control fiscal se ejercerá antes, durante y posterior a la ejecución del gasto público, desde una perspectiva amplia y universal del control, porque todo debía y tenía que ser controlado. Adicional a esto, miren que la Contraloría surge de rango legal, no es constitucional, y también hay un decreto que establece que una prohibición, y es que la Contraloría no tendrá funciones administrativas distintas de las inherentes a su propia administración. Todo esto, la ley 42 y este decreto, fueron muy criticados y cuestionados en su momento porque, a ver, ¿cómo se va a venir a incorporar un nuevo órgano, un nuevo poder autónomo si en Colombia la Constitución de 1886 solo consideraba tres poderes públicos, que son los tres que conocemos? Entonces, esta crítica
fue subsanada, fue eliminada a partir del Acto Legislativo 01 de 1945, que constitucionaliza dos cositas. La primera, le otorga el carácter de órgano constitucional a la Contraloría General de la República como departamento de la Contraloría y establece como constitucional esta prohibición que les mencioné hace un momentico, que la Contraloría no tendrá funciones administrativas distintas de las inherentes a su propia administración. Yo les dije hace un momento que la ley 42 tenía un carácter amplio y universal porque era antes, durante y después de la ejecución del gasto público, y solo es hasta 1975 con la ley 20 y el decreto 925 del 76 que entendemos cómo es que se desarrolla este control fiscal, y se desarrolla a partir del control previo, el control perceptivo y el control posterior. Por control previo entendemos como este que examina cada una de las operaciones, transacciones antes de que se ejecute el gasto. Es decir, la Contraloría identificaba posibles errores antes de contratar, antes de que se ejecutara una partida presupuestal. En segundo lugar, este primer control tenía un carácter preventivo. En segundo lugar, tenemos el control perceptivo, que es este que busca sanear errores en el mismo momento, identificarlos y sanearlos ahí, en tiempo real, durante la ejecución. Y por último, es el control posterior, el que hoy por hoy conocemos en Colombia, que es después de que se crea el daño al patrimonio y después de que ya la administración ha ejecutado los recursos. Nosotros tenemos una idea general de lo que es el control fiscal en Colombia, pero con esto vamos entendiendo cómo es que ha funcionado en Colombia y cómo transitamos de modelos universales más amplios que querían controlar todo a modelos más restrictivos que incorpora la Constitución de 1991. Y también, pues en este punto vamos a identificar qué se puede entender por control fiscal como tal. Esto, como se los anunciaba entonces Laura, una vez pues vistos esos antecedentes históricos que nos permiten ver esos primeros años de madurez, por así decirlo, de esta función pública, pues nos vemos en la necesidad de clarificar el concepto de control fiscal, teniendo en cuenta pues que es importante que sepamos en últimas qué es lo que se controla, qué es en últimas lo que hacía en su momento ese departamento de Contraloría y hoy Contraloría pues General de la República. En busca de aclarar esta definición, nosotros pues acudimos a tres criterios básicos a los que se acude en la investigación jurídica y es la Constitución y la ley, la jurisprudencia y pues la doctrina. La definición inicial la descartamos pues de ese primer criterio, la Constitución y la ley, y entonces encontramos a partir del artículo 67 constitucional y también de el artículo segundo del decreto 403 de 2020 que el control fiscal propiamente es una función pública que es ejercida por la Contraloría General de la República y consiste en la vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos. La finalidad de esta función se desprende de la misma norma, es determinar que la gestión fiscal y los resultados se ajusten a los principios constitucionales, a las disposiciones legales vigentes, también pues como a los proyectos, lineamientos que se tengan para los proyectos que se ejecutan y todo teniendo en cuenta que va en miras a procurar el interés general y pues el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Eh, Conforme a esta definición, vemos entonces los elementos definitorios, ¿cierto? Entonces encontramos que hay un titular, que hay un objeto y hay una finalidad. Por titular, como vemos, tenemos entonces la Contraloría General de la República. Eh, por no alargarme en el asunto, simplemente me limito a decir que es un órgano técnico, autónomo, independiente, y algo muy importante para efectos de nuestra investigación es que no puede ejercer funciones administrativas más allá de las inherentes a su propia organización. También opera a partir de una dinámica de desconcentración. Tenemos Contraloría General de la República, a su vez tenemos Contralorías territoriales que ejercen pues las funciones y pues reglamentadas conforme a la ley.
Por objeto, el objeto del control fiscal tenemos, como se los anunciaba, vigilar la gestión fiscal en sus diferentes etapas de recaudo, conservación, adquisición, gasto, inversión y disposición de los recursos públicos. Yo aclaro pues que la gestión fiscal es esa, es un tema algo complejo, pero pues como por simplificarlo me limito a decir que es esa actividad que desarrolla los entes, la administración y los particulares que manejan recursos públicos, eh, que permiten pues el cumplimiento de los fines del Estado. En sí es como el manejo que se le da a los recursos públicos. A eso nos referimos por gestión fiscal. Y el último elemento definitorio es justamente la finalidad, y es que es garantizar que esa gestión se ajuste a los principios constitucionales y legales y logre los efectos positivos para los fines esenciales del Estado. En la doctrina que encontramos una característica esencial que debe acomparsar siempre el control fiscal, y esto es la autonomía. La autonomía es una condición estructural sin la cual la Contraloría, el órgano fiscalizador, no estaría en condiciones de ejercer una vigilancia objetiva e imparcial sobre la gestión que pretende controlar. Entonces es importante tenerla de presente y pues a partir de esto tener muy en cuenta que de ninguna manera el control fiscal puede ser una extensión de la función administrativa, porque justamente esa autonomía le exige al órgano fiscalizador que no intervenga en las decisiones que luego va a controlar. Eh, en síntesis, entonces, tenemos pues que ese control fiscal es esa función pública, permite a la Contraloría ejercer vigilancia sobre la gestión fiscal, eh, busca garantizar el fin y el cumplimiento de los principios y normas y que pues las ejecuciones se ajusten a los planes y proyectos que se ejecutan y siempre mirando pues que se cumplan los fines del Estado. Importante pues clarificar esta definición en este punto porque también nos va a permitir comprender cuáles fueron las razones por las cuales eh, el constituyente de 1991 decidió proscribir el control previo, ¿cierto? Y pues entonces ahí doy paso a Laura, que nos va a dar esos fundamentos que tuvo la constituyente en su momento. Listo. En ese punto, como ya lo mencionó Jason, lo que se pretende es exponer cuáles son los argumentos para un tránsito, de lo que ya le mencioné, de ese control universal, amplio, a un control más restrictivo que viene con la Constitución de 1991. Para esto lo desarrollamos desde dos perspectivas. Primero, lo argumentado por la Asamblea Nacional Constituyente en los debates previos a la expedición de la Constitución. Y en segundo lugar, utilizamos un pronunciamiento que refuerza esa idea y que lo que busca esta Constitución es impedir a toda costa que se desdibuje la idea de función administrativa y fusión de control. Lo que se quiere es que haya una clara distinción y por tanto pues que la Contraloría se sitúe como lo que es, como un órgano de control. En estos debates previos a la expedición de la Constitución de 1991, en específico, la Gaceta número 53 habla sobre el control fiscal en Colombia. Entonces, hay unas discusiones muy interesantes sobre qué es que debería ser un órgano colegiado, debería ser unipersonal. Y después de un debate grande que dio la Asamblea Nacional Constituyente, hay un pronunciamiento clave y es que dice, el control previo generalizado en Colombia ha sido funesto para la administración pública, pues ha desvirtuado el objetivo de la Contraloría al permitirle ejercer abusivamente una cierta coadministración, que ha redundado en un gran poder unipersonal del Contralor y que también se ha prestado para una engorrosa tramitología que degenera en corruptela. Con este pronunciamiento clave de la Asamblea Nacional Constituyente, tenemos tres argumentos claves para entender cuáles fueron las razones por las que se transitó a un nuevo modelo. El primero de ellos es la coadministración. En esto, la Asamblea Nacional Constituyente reconoce que antes de 1991 existió coadministración y que había una injerencia directa e indebida por parte de la Contraloría sobre los entes que administraban los recursos públicos, los fondos públicos.
Adicional a esto, había un poder del contralor que desbordaba los límites como racionales. Y es que si el contralor pretendía que un proceso de contratación avanzara, entonces simplemente autorizaba que se ejecute tal obra, que haya aprobación por parte de la Contraloría. Pero si no, entonces casi que vetaba la decisión de la administración, de quienes administraban los recursos públicos. Podría ralentizar, paralizar o hacer que avanzara un proceso, todo en poder del contralor. Y finalmente, una situación que iba en contravía del principio de eficiencia de la administración pública, porque remitir una cosa a la Contraloría, que la Contraloría lo devuelva y que lo vuelvan a enviar, era una excesiva tramitología, que lo que hacía era que todo el mundo se diera cuenta que este programa iba para tal lado, que este proyecto iba para tal lado, y quién sabe qué sucedía. Entonces esas fueron las principales razones por las que la Asamblea Nacional Constituyente dijo no, vamos a quitar el control previo, que no quede nada de eso y vamos a pasar a un control posterior. Y la Corte Constitucional, en sentencia C-189 de 1998, hace un pronunciamiento clave, y es que dice que por esto, por eso la Constitución termina con la funesta coadministración, y además declara que la Contraloría no tendrá funciones distintas de las inherentes a su propia administración. Entonces, miren que es un argumento que se refuerza tanto por el constituyente primario como por la Corte Constitucional, entendiendo que es posterior a la expedición de la Constitución de 1991 y que los dos están de acuerdo en algo, en que existió coadministración, producto de qué? Del control previo. Entonces, después de entender que sí existió coadministración y que se quiso un control posterior y selectivo, vamos a definir qué se entiende por control posterior y selectivo. El control fiscal en Colombia se encuentra regulado en el artículo 267 de la Constitución y dice lo siguiente: el control fiscal se ejercerá de forma posterior y selectiva. Hasta ahí era la capite inicial, la disposición inicial decía eso. Y se encuentra hoy regulado en el decreto 403 de 2020, que modificó la ley 42 de 1993. Por posterior, entendemos como una fiscalización de la gestión fiscal de la administración o de cualquier entidad que maneje recursos públicos con el fin de determinar si las actividades, operaciones y procesos se ajustan a los principios, planes y programas y con estos a los fines del Estado. Ese es el control posterior. Adicional a lo que se entiende de una perspectiva constitucional y legal, la Corte Constitucional también se refirió a esto. Y en un pronunciamiento de 1995, que yo quiero que lo tenga muy presente, que es del 95, dice qué es control posterior y lo hace desde una perspectiva muy delimitativa. Es que, ¿qué quiere evitar el control posterior en Colombia? Y es que el control fiscal no puede convertirse en un mecanismo de intervención previa que modifique las decisiones de la gestión fiscal de los sujetos vigilados, sino que al contrario tiene que servir como un mecanismo resarcitorio. Entonces, este límite hace que no hayan ataduras, no hayan autorizaciones previas, sino que la administración se dedique a administrar como es su función y los entes de control hagan su función de control como tal. Adicional a esto, hay una posición doctrinal que dice que el constituyente primario definió el control fiscal como posterior y selectivo con la finalidad de delimitar muy bien estas funciones. Y es que el constituyente primario sabía que las funciones estaban desdibujadas. La Contraloría se inmiscuía demasiado en lo que hacía la administración y perdía su capacidad de controlar, simplemente coadministraba con los entes. Entonces, esta definición hace entender
lo de posterior, que hay una distinción de funciones entre los entes de control y quienes ejecutan los recursos públicos. Por selectivo, entendemos de que el control fiscal no se dirige a cada una de las actuaciones hechas por las entidades, sino que recae sobre una porción selectiva, una porción reconocida técnicamente, puesto que si se hiciera sobre todo, entonces desbordaría también la eficiencia de las contralorías y por fiscalizar todo no podrían fiscalizar nada. Con esto damos pues como que las primeras pinceladas de qué es el control fiscal en Colombia, cuál es su definición y adicional a esto, pues por qué se prefirió por parte del constituyente primario el control posterior y selectivo, cuáles son las bondades de este y cuáles fueron todas las críticas que se le hicieron al modelo anterior de 1991. Y ahorita vamos a pasar a el capítulo 2 que habla sobre una función de advertencia que se introdujo ya en vigencia del control posterior y selectivo, es decir, luego de que se haya expedido la Constitución de 1991. Listo. Vemos pues ahorita en este punto, les anuncio ahorita que vamos a comentar el capítulo 2. En este nos vamos a concentrar concretamente en esa función de advertencia que se incorpora en vigencia de ese control posterior y selectivo. No obstante, quiero señalar algo y es que ya vieron ustedes, como lo exponía Laura, que se hizo un esfuerzo argumentativo por parte del constituyente para dar razones de fondo para suprimir el control previo, justamente porque generaba esa injerencia indebida en la administración y que se terminaba pues en coadministración y pues en tramitologías. Ahora, no obstante, a pesar de esos esfuerzos del constituyente para suprimir esa modalidad de control, el ordenamiento jurídico, esos esfuerzos no fueron suficientes para evitar pues como la introducción de mecanismos que permitieran la intervención anticipada del órgano de control en el desarrollo de la gestión fiscal. Y es justamente es en ese contexto que surge la función de advertencia de la cual nos ocupamos en este capítulo. Vemos entonces que apenas 9 años después de la expedición de la Constitución de 1991 se despide ese decreto 267 del 2000, el cual concretamente en su artículo 5, numeral 7, introduce la función de advertencia, la cual básicamente consiste en que la Contraloría podía realizar advertencias al gestor fiscal sobre procesos en ejecución con el fin de prever graves riesgos que comprometieran el patrimonio público y también ejercer el control posterior sobre los hechos que identificara riesgosos, es decir, sobre los hechos por los cuales emitía las advertencias. Esta facultad entonces permitió a la Contraloría una intervención anticipada en la administración, que lo hacía mientras todavía ésta estaba tomando sus decisiones. Entonces, algo así como que se dibujaba ese carácter posterior que le imprimió la Constitución al control fiscal. Ahora bien, formalmente el término advertencias, o bueno, bien esa función de esas advertencias no eran vinculantes. Eh, eso quiere decir, pues básicamente que la administración no estaba obligada a seguirlas. Pero aquí tiene un problema real, y es que en todo caso la Contraloría conservaba esa facultad de ejercer control posterior sobre los hechos sobre los que había emitido advertencias. Es decir, si el gestor fiscal ignoraba esa advertencia, ese mismo órgano ese mismo órgano, es decir, la Contraloría, podía eventualmente investigar y sancionar. Es decir, que esa recomendación, esa advertencia, no era neutral, sino más bien una presión material que condicionaba la toma de decisiones de la administración. En este punto, pues yo como a modo de ejemplo, ¿cierto? Figúrense en algo ustedes y pues como por hacer una analogía ahí en la vida simple, y es que si una mamá le dice a un niño, no salga, no haga tal cosa, no haga lo uno, no haga lo otro, y si no se tendrá a sus consecuencias, ¿ustedes creen que el niño actuaría pues como con esa misma libertad que lo haría si no le hubiesen dicho, cuidado, o no lo haga, ¿cierto? Yo creería que no, y creo que lo mismo pasaría ahí en esa
en esa advertencia que emite la Contraloría, y es que entonces tiene una finalidad también muy disuasoria. Y eso, esa disuasión que surge a partir de esas advertencias nos lleva a preguntarnos algo, y esto ya es el próximo acápite que trabajamos el segundo acápite que trabajamos en nuestra investigación, y nos llevó pues básicamente a preguntarnos si esa función de advertencia constituía una vulneración al principio de separación de poderes. Para responder a ese interrogante, nosotros lo primero que hicimos fue analizar qué peso tenía ese principio en el ordenamiento jurídico. Y para ello encontramos tres razones que evidenciaban pues ese peso. La primera, eh, encontramos que no es una regla ordinaria. La jurisprudencia y la doctrina coinciden en que el principio de separación de poderes es un elemento definitorio de la Constitución. Eso es muy importante en nuestra investigación. Es decir, hace parte de su identidad esencial, lo que hace que ese principio sea inmodificable, por lo cual toda disposición normativa, constitucional, legal, de donde surja, debe ser respetuosa de ese principio. Entonces, cualquier reforma posterior que se le haga a la Constitución, en todo caso, debe mantener la esencia de ese principio. En ese sentido, creemos que el Acto Legislativo 04/2019 debía además mantener debía respetar ese principio. Lo segundo, la segunda razón de peso, pues que nos permite entender ese principio de separación de poderes, es que con base en él, el Estado organiza el ejercicio del poder público, distribuyéndolo entre sus distintos órganos y le asigna a cada cual determinadas funciones y competencias propias, y esto permite pues que exista un control recíproco entre los órganos, cuyo propósito es garantizar el equilibrio institucional y evitar que el poder se encuentre pues concentrado en manos de un solo órgano. Y lo tercero, y esto es fundamental, es que a pesar de ese carácter esencial de ese principio, los distintos órganos del Estado deben colaborar armónicamente en la medida que pues todos están constituidos para la realización de los fines del Estado. Entonces, por eso tiene que haber un apoyo entre todas las instituciones estatales. Pero esto nos complejiza la pregunta que nos hacíamos, si pues vulnera o no el principio de separación de poderes. Entonces, o nos preguntamos, ¿efectivamente, efectivamente la advertencia vulnera este principio, o más bien esas advertencias se realizan en virtud del deber de colaboración armónica que le asiste a todas las entidades? Yo creo que nosotros ahí tenemos algo pues que clarificamos en nuestro trabajo, y es que tenemos que tener muy presente una distinción clave, y es que la colaboración no puede terminar en una confusión de funciones. Pues si bien un órgano tiene el deber constitucional de apoyar el otro, no puede ejercer las competencias que la Constitución le asigna exclusivamente a ese otro que se viene a apoyar. Entonces, ¿qué pasa ahí con la función de advertencia? Si la función de advertencia permite al órgano de control intervenir sobre la gestión fiscal que estaba en ejecución, y con la capacidad disuasoria que mencionábamos, esa intervención era determinante en las decisiones de la administración, propiamente no estábamos hablando de una colaboración, sino que más bien nos encontramos pues como en un escenario de invasión a la órbita funcional de la administración, en general del gestor fiscal. Y en esa medida, pues nuestra conclusión ahí es que efectivamente esa función de advertencia vulneraba el principio de separación de poderes. Luego, posteriormente, y ya esto pasando al próximo acápite, encontramos pues que la Corte Constitucional, mediante sentencia C-103 del 2015, declara la inexequibilidad de esa función, pero no a partir del análisis del principio de separación de poderes, sino que más bien acude propiamente el artículo 267, que es el que regula el control fiscal, el control fiscal, el artículo 267 constitucional, y a partir de él determina que esa función de advertencia desbordaba los límites constitucionales impuestos al ejercicio del control fiscal, y para ello acude a tres razones básicas. Y esto es, la primera es que esa advertencia desbordaba el carácter posterior del control fiscal en la medida que esas advertencias recaían sobre operaciones en ejecución, es decir, antes de que concluyeran. Recuerdes entonces, el control debía ser posterior. La segunda razón es que
había una suerte, vulneraba básicamente la provisión de coadministración en el sentido de que esa advertencia constituía una forma de injerencia indebida en el ejercicio de las funciones sometidas a control, y ese asunto pues se agudiza en el entendido de que esa advertencia podía terminar podía terminar en un proceso de responsabilidad fiscal y en una responsabilidad, y efectivamente pues en una responsabilidad fiscal. Y una tercera razón es que existían otros mecanismos constitucionales también, que permitían que las propias entidades asumieran ese, ese control al interior propio de las entidades, y propiamente estoy hablando del control interno, el cual Laura nos desarrollará ahorita a continuación. Listo, entonces ya entendimos que era la función de advertencia. Ustedes dirán, bueno, ¿y cuál es la finalidad de que lo abordemos acá? Lo vamos a entender luego en el último capítulo, porque pues ya está derogada, está declarada inexequible. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Pues la finalidad la vamos a ver en el último capítulo. El control interno fue uno de los argumentos que utilizó la Corte Constitucional para declarar inexequible esa función de advertencia del decreto 267, diciendo que es que ¿por qué no se fijaron en la alternativa que ya previó el constituyente primario? Para entender un poquito el control interno, enfocamos este subcapítulo en esto. Y es que el artículo 209 de la Constitución establece que todas las entidades de todos los órdenes deben tener control interno dentro de su entidad. En adicional, la ley 87 de 1993, la ley que regula de manera amplia qué es el control interno, y en el artículo primero entendemos qué es el control interno. El control interno se entiende como un sistema de organización de planes, programas, mecanismos, procedimientos que permitan identificar a la entidad que la información y los recursos que manejan son utilizados de acuerdo con los presupuestos legales y constitucionales. De manera simplificada, se entiende que este es un mecanismo previo y administrativo que permite a la propia entidad identificar errores dentro de la ejecución de su gestión administrativa, y en este caso dentro de la gestión fiscal, y subsanarlos en ese mismo momento. Entonces, la sentencia C-103 dice una cosa muy sencilla, y es que la función de advertencia terminaba replicando las competencias que le correspondían a la propia entidad. En ese sentido, ¿por qué no se fortalecieron los mecanismos ya existentes, sino que se promovieron otros, fortaleciendo a la Contraloría y al control externo? Otro de los argumentos que se utilizan ahí como mecanismo alterno, que dice que es en contravía de la función de advertencia, es que el cumplimiento del control fiscal externo se puede llegar y dar a partir de una buena evaluación de cada uno de los hallazgos que se den dentro del control fiscal interno. Entonces, si dentro de la entidad se dice hay un riesgo de detrimento, hay un hallazgo por esta razón, la Contraloría se puede valer de cada una de esas situaciones para hacer un control externo de manera correcta. Y así se da el principio de colaboración armónica sin desdibujar cada una de las funciones, la función de administración que le corresponde a la entidad y la función de control que le corresponde a la Contraloría. Listo. Eh, Sabiendo esto y pues viendo ustedes que expusimos básicamente una norma derogada, por así decirlo, se preguntarán pues como qué interés nosotros íbamos a tener en hacer ese abordaje, teniendo en cuenta pues que ya la norma había sido declarada inconstitucional.
Y es ahí justamente donde empiezan nuestras tensiones, las tensiones que identificamos. Y es que con posterioridad a esa declaratoria de inconstitucionalidad viene el acto legislativo 04 de 2019 que introduce una nueva modalidad de control fiscal y es justamente una que viene a complementar el posterior y selectivo y que es denominada control concomitante y preventivo, el cual, como ya lo habíamos mencionado, se va a materializar a partir de advertencias. Entonces, a partir de advertencias, reavivando esa función que había sido declarada pues inexequible, simplemente que ahora ya entra a estar constituida a partir de la norma constitucional y no meramente de un decreto, pero no obstante, pues como las tensiones respecto al control previo siguen ahí latentes, presentes y pues agudizadas. Eh, Ese es el objeto de nuestro tercer capítulo. Ese es el punto álgido que nos permite identificar las tensiones y pues doy paso a Laura para que dé inicio a conversar sobre él. Este tercer capítulo lo quisimos llamar así, la constitucionalización de un nuevo modelo de control fiscal. Ya en un capítulo, en un subcapítulo vimos que el constituyente primario expuso muy claras las razones por las que quería el control posterior y selectivo. Y entonces, a partir de esto, aunque ya fue declarada inexequible en Colombia, las cosas que pasan en Colombia, vuelve y retoma el lugar la función de advertencia. ¿A partir de qué? Del acto legislativo 04 de 2019, en el que el control fiscal deja de concebirse exclusivamente posterior y selectivo y se incorpora un control complementario a este. En primer lugar, los actos reformatorios de la Constitución se encuentran regulados en el artículo 374 de la Constitución, que dice que se llaman actos legislativos, y en el 375 encontramos que hay sujetos habilitados para la iniciativa de reforma de la Constitución. Entre eso está el gobierno nacional, está el congresista, está diputados y concejales. Para el caso en concreto de la introducción del control concomitante y preventivo, este acto legislativo reformatorio fue motivado, impulsado por el Contralor General de la República y avalado pues con 10 congresistas que le dieron su respaldo y así pues darle su trámite en el Congreso de la República. Pero aquí es muy particular que sea el mismo Contralor el que viene y reforma cómo va a ser su actuar, bajo qué esquema se va a regular. Y entonces él no viene a obrar según la Constitución se lo ordena, sino que viene a reformar la Constitución para actuar según lo que él considera mejor. La reforma del artículo 267, hace un momento se los mencioné cómo era originalmente. El control fiscal se ejercerá en forma posterior y selectiva. Hasta este punto era originalmente. Y se introduce y además podrá ser preventivo y concomitante según sea necesario para garantizar la defensa y la protección del patrimonio público. La reforma introducida por el acto legislativo 04 del 2019 no se dedica solamente al artículo 267, sino que toma otros capítulos, toma otros artículos. Pero pues aquí vemos donde se incorpora claramente este control complementario. Y es particular porque en esta incorporación, esta reforma, se dice seguidamente en el siguiente inciso que en ningún caso implicará coadministración. Entonces, mire que hay una prevención del constituyente derivado en que no se va a permitir ejercer el control preventivo, pero que en todo caso no implica coadministración. Y después vuelve y dice que no será coadministración. En el mismo artículo menciona la palabra 2 veces de coadministración. Por eso, nosotros, una de nuestras conclusiones que tendrá lugar al final es que hay un problema de coherencia interna, porque se busca eliminarlo con administración, no permitirla a toda costa, pero hay un montón de prevenciones y salvedades. Y adicional, hay una delimitación del ejercicio del control concomitante y preventivo,
tiene unas características como que es de un carácter excepcional, es decir, va a seguir siendo la generalidad el control posterior y selectivo, es decir, sobre el daño y sobre una finalidad resarcitoria. Adicional a esto, tiene una característica de que no es vinculante, pero sobre esto hay muchas dudas, porque como lo decía Jason sobre la función de advertencia del decreto 267, en este caso, las advertencias que emita la Contraloría General, entonces van a ser vinculantes materialmente, porque entonces ya quien está ahí bajo la lupa de la Contraloría va a decir, ¿será que cambio mi decisión? Tiene un carácter disuasorio, aunque dicen que no es vinculante. Y adicional dice que la competencia será exclusiva de la Contraloría General de la República. Eso significa que ni las Contralorías departamentales ni las distritales pueden ejercer el control concomitante y preventivo. Adicionalmente, se reitera la prohibición que la Contraloría no va a tener funciones administrativas distintas a las inherentes a su propia organización. Entonces, miren que desde hace bastante rato nosotros le venimos diciendo es que la prohibición ha estado ahí, se constitucionalizó, se mantiene y vuelve acá y se reitera, y es esto garantía para que no haya coadministración. Si el constituyente primario dijo sí, sí hubo coadministración, y ahorita con esta prohibición es suficiente. El control concomitante y preventivo fue reglamentado a partir del decreto 403 de 2020 y su regulación deja entrever nuevamente tensiones. Por lo menos el artículo 54 dice, dice qué se entiende por control concomitante y preventivo. Entonces lo dice así, el control concomitante y preventivo es excepcional, no vinculante y no implica coadministración. Hace un momentico les dije, el 267 constitucional dijo 2 veces la palabra coadministración y ahorita en la reglamentación se vuelve y se reitera el término de coadministración, o sea que hay un riesgo ahí siempre constante sobre que estas advertencias, que es la forma en que se materializa el control concomitante y preventivo, se traduzcan o desencadenen en coadministración. Entonces, aquí hay una tensión, puesto que se mantiene la prohibición de coadministración, pero se dejan vivos mecanismos que permiten la configuración material de controles previos a la gestión fiscal, es decir, la emisión de advertencias mantienen ahí, pero en todo caso no se va a significar coadministración. Adicional a este artículo 54 que deja entrever una tensión, el artículo 55 del decreto 403 de 2020 dice cuáles serán los mecanismos a través del cual se van a emplear el control concomitante y preventivo. Y el artículo 55 dice, es que será a partir del seguimiento permanente de los ciclos del uso, de ejecución, contratación e impacto de los bienes de los entes vigilados. Entonces, ¿eso qué significa? Si la Contraloría puede tener la lupa en cada una de las fases de la contratación, significa que hay un momento en que otra vez se borra esa línea, en que esto es función de control y esto es función administrativa, y vuelve otra vez como a tener una cierta inmiscuición, puesto que si todo el tiempo puede mirar qué hace la administración, va a tener ahí como alguien mirando a ver qué hace, pero no permitiéndole como tomar esas decisiones de manera libre o bajo lo que considere mejor, sino que va a tener ese mismo carácter disuasorio. Este acto legislativo 04 de 2019 fue declarado exequible mediante la sentencia C-140 de 2020, diciendo que es muy diferente el control previo de antes de 1991 al control concomitante y preventivo que introduce esto, sobre todo porque este control nuevo no es vinculante. O sea, esa es la distinción y ese es el fundamento principalmente porque se declara exequible, pero cuando en la sentencia C-103 sí se preocupó por otras cosas, como que es que desbordaba los límites que establecieron en el constitucional, que estableció el constitucional,
constituyente primario y por lo menos todo el tema de la separación de poderes. Adicional a esto, pues si bien se declaró exequible, hubo un salvamento de voto. La magistrada Pardon dice que hay una amenaza en la autonomía funcional de las entidades, sobre todo en el tema de los recursos que administran estas entidades. Entonces, hay como algo que no cuaja sobre todo, o sea, que no deja de existir este riesgo y que el mismo constituyente derivado lo sabe. Y finalmente tenemos una crítica doctrinal y es que dicen, pues un poco en relación con el control interno, que dice Pérez 2023 que si se quería, si ya se sabía que el sistema no funcionaba bien, por lo que fuera, porque seguía siendo tardío, restrictivo, ¿por qué no se fortalecieron mecanismos como el control interno y así fortalecer a las propias entidades, sino que se fortalece la Contraloría? Entonces, otra vez, como en ese sentido de la función de control versus la función de administración. Hasta este punto, pues entendemos que las tensiones siguen ahí y un poco comportan con las que se vio al inicio del surgimiento del control fiscal y ahorita vamos a ver cuáles son las similitudes y divergencias, que son muy pocas, de la función de advertencia que fue declarada inexequible por la sentencia C-103 de 2015. Listo, como vemos entonces, compañeros, vimos que se declara inexequible la función de advertencia introducida por el decreto 67 del 2000 y ya luego se incorpora la atribución de advertencia a partir del acto 04 de 2019. Eh, la pregunta es, aquí en este punto, pues, ¿qué es lo que cambia sustancialmente el asunto? Pues porque ahora, antes no y ya sí. Y pues nos abocamos a hacer estas similitudes y a identificar esas similitudes y divergencias y no encontramos pues como mayor cosa. Entonces, la primera, miren ustedes, si comparamos el numeral 7 del artículo quinto del decreto 67 del 2000, declarado inexequible, ¿cierto? Con el numeral 13 del artículo 68 de la Constitución actual, que ese es justamente donde se enuncia la función de advertencia y pues propiamente ese artículo regula las funciones de la Contraloría, entre ellas atribuye esta, ¿cierto? Encontramos que comparten tres elementos eh, estructurales idénticos. El primero es que ambos recaen sobre procesos en ejecución, es decir, intervienen antes de que el gestor fiscal tome las decisiones definitivas y obviamente pues antes de la ejecución. El segundo es que ambos persiguen la misma finalidad preventiva, que es evitar daños al patrimonio público mediante la identificación anticipada de riesgos. El tercero es que en ambos casos la Contraloría conserva la facultad de ejercer control posterior sobre los hechos advertidos, eh, lo que mantiene pues intacto ese efecto disuasorio del que tanto insistíamos, que termina pues condicionando al gestor fiscal. Y ya, pues, respecto a las divergencias, simplemente nos vemos en un asunto ahí respecto a la jerarquía normativa, y es que antes se regulaba a partir de un decreto, una norma legal, ¿cierto? Y ahora es una norma, pues, de alcance constitucional. Entonces dirá la Corte Constitucional en un análisis, pues ya no desbordará los límites constitucionales porque, pues, ya la misma Constitución lo interioriza. Esto deja de presente que están vivas todas esas tensiones que motivaron pues a que trabajáramos esta investigación y pues ahí ya pues como por ir concluyendo encontramos que sobre todo una de las principales conclusiones y es que una paradoja que se identifica en esta investigación y es que el constituyente derivado conserva esa prohibición de coadministración, bien lo insistía Laura, y además que era insistente el mismo constituyente derivado en resaltar eso en el articulado, y además también conserva ese límite de no ejercer funciones administrativas distintas a las propias, pero no obstante introduce este mecanismo que antes había sido señalado por la misma Corte Constitucional como que posiblemente podía estar amenazando con reavivamientos a ese
control previo que, como lo decía la Asamblea Constituyente, pues le generó tantos problemas al país. Otra de las conclusiones a las que vamos llegando es que finalmente en la historia del control fiscal, uno de los límites transversales es justamente esa provisión de que los órganos de control ejerzan funciones administrativas distintas a las inherentes al desarrollo de sus propias actividades. Y pues otra además es que la experiencia ha demostrado que esa intervención de los órganos externos en la gestión fiscal, en lugar de proteger el patrimonio público, eh, genera pues el efecto contrario, antes más corruptela, más tramitologías. Y pues también con ello, y pues todo lo que analizamos, nos lleva a concluir que pues una de las, o a sugerir más bien, como uno de los resultados de nuestra investigación es que el país debería estar, y la Contraloría y el legislador debería estar haciendo un esfuerzo superior por fortalecer los mecanismos de control interno, tomarlos en serio, utilizarlos más frecuentemente, en vez de estar introduciendo figuras que puedan terminar confundiendo y creando pues problemas a partir frente a los límites constitucionales, como por ejemplo el asunto del principio de separación de poderes, que se ve pues amenazado nuevamente a partir de la introducción de esta figura. Con todo esto, compañeros, pues agradecemos el espacio y pues cualquier pregunta estamos aquí también para responder. Sí, y un agradecimiento pues especial a todo el semillero, a todos los compañeros que siempre nos están ahí, a los que nos reunimos cada miércoles, cada 15 días, al profe Jorge que nos ayudó muchísimo, y al profe Luis Mario que también nos invitó hace como 3 años antes de irse para venir al semillero. Entonces, muchísimas gracias a cada uno por escucharnos. Listo, muchachos, muchas gracias por el espacio de exposición. Felicitaciones por haber culminado los requisitos para obtener el grado de abogado. Eso realmente nos alegra sobremanera a quienes estamos dentro de la actividad académica. Y de la exposición y de la temática, a mí me parece pues muy interesante este tema porque seguimos con una puerta abierta en relación con ese debate, porque yo creo que el debate, en vez de zanjarse con la constitucionalización de ese control concomitante, lo que creo que se ahonda aún más, porque abre muchas esferas y una de las esferas es, entonces, constitucionalizamos todo aquello que aparezca legalmente contrario a la misma Constitución para evitar discusiones, y por el solo hecho de decir que esta actividad no implica, me recuerda la expresión, se me pasa, muéstranos el artículo, por favor, o la Que no parte, implica no coadministración. implica coadministración. Entonces ya con eso decimos que se zanjó la discusión. Cuando materialmente no tenemos cómo delimitar en qué momento un órgano como la Contraloría está coadministrando o no, cuando ejerce ese control previo y concomitante. Entonces, me parece supremamente interesante el tema. Creo que es un asunto al que no se le ha dado trascendencia. Yo diría que en parte porque la labor de la Contraloría tampoco es una labor que se le dé mucha trascendencia, lastimosamente, por todas las situaciones administrativas que hay a su alrededor, pero jurídicamente creo que es un asunto muy valioso para discutirlo, para analizarlo, para seguir mirando qué más hay o qué más ocurre durante los próximos años, porque incluso hay algunos conceptos de la misma Contraloría
donde les consultan sobre esta situación. Y el debate y la discusión sigue vigente porque el mayor temor de los gestores fiscales, es cuál debe ser mi proceder si hay una alerta en esas acciones de control concomitante o preventivo. ¿Cuál debe ser mi proceder? ¿Qué pasa si yo no acojo las recomendaciones sustentado jurídicamente en por qué no, pero a ellos les parece que mi proceder igual sigue siendo inadecuado? Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay un prejuzgamiento, mi conducta puede ser objeto de una prueba indiciaria en contra mía. Entonces se torna interesante el asunto, por eso me pareció supremamente pertinente este tema de la responsabilidad fiscal, porque más allá de que por lo menos hoy normativamente se haya zanjado la discusión de la legalidad o no de esta forma de control, la discusión fuerte va a seguir estando es en la práctica, en el ejercicio de esta posibilidad que se le otorga a la Contraloría. Entonces, gracias por el espacio, gracias por haberse permitido estudiar este asunto y por exponernos el día de hoy lo que lograron evidenciar en el análisis realizado. Quiero saber si frente a este tema, antes de pasar a lo siguiente, ¿hay alguna apreciación, algún comentario, alguna pregunta? Ricardo. Bueno, qué pasa con ustedes que esté un poquito agitado. Estoy haciendo un poquito de deporte mientras los escuchaba. Señores, bueno, entonces lo primero sería felicitarlos. Me pareció la presentación del trabajo muy bien realizada. El trabajo que hicieron me gustó mucho. El tema es supremamente interesante, el rastreo histórico de las funciones de la Contraloría y cuando esas funciones empiezan a rozar con la coadministración o empiezan a afectar precisamente las decisiones de quien ostenta el rol de gestor fiscal. Eso cómo genera las tensiones con la separación de poderes. Me gustó mucho, pero quería hacerles un comentario y también a modo de pregunta, si de pronto no se cuestionaron un poquito por lo cuantitativo, ¿cierto? O sea, yo veo que el trabajo es puro y duro cualitativo, puro y duro rastreo de normas, rastreo de jurisprudencia, doctrina, pero no veo y no sé si se preguntaron por lo estadístico, por ver en qué medida cuando en nuestro ordenamiento jurídico hemos tenido ese tipo de controles previos de la Contraloría, en qué medida eso ha servido para prevenir precisamente los detrimentos patrimoniales, los malos manejos de recursos públicos. Este control concomitante pues abre la inquietud a lo mismo acerca de la efectividad de ese control, porque yo en el trabajo unas críticas muy interesantes al control concomitante, pero no veo las bondades. Y ciertamente pues una de las bondades que habría que defender de la norma, porque por algo existe, esto no se lo inventan porque sí, por ganas de querer joder a los gestores fiscales o a los que administran las entidades públicas. Esto se lo inventan es precisamente porque pues que hay detrimentos patrimoniales, que hay recursos mal empleados en las administraciones, los hay. Y entonces ese rol de la Contraloría de entrar cuando la leche está derramada, pues bacano, pero también interesante si eso está antes de que derramen la leche. Entonces les pregunto también por ese tema de lo cuantitativo, si lo consultaron, les interesó, si no, por qué lo descartaron, y también preguntarles, o más bien, si definitivamente pues se pasó por alto, si quieren seguir ahondando por el tema,
creo yo que es una forma de profundizar el trabajo quizás para un posgrado. Ricardo, voy a responder yo, me voy a tomar el atrevimiento, porque cuando Laura y Jason se acercaron a hablarnos del tema, que incluso inicialmente tuvimos una sesión también conjunta con Damián, la recomendación que les dimos fue que se enfocaran netamente en el marco, en el tema normativo. Primero, por la exigencia académica; segundo, por la facilidad también para ellos; y tercero, porque el asunto que tú, por ejemplo, planteas implica un tiempo importante, implica recursos adicionales e implica también el manejo de unas herramientas adicionales para poder hacer toda la validación de la información. Entonces, consideramos en su momento que para este tipo de trabajo no era pertinente que ellos se desgastaran en una investigación que podría ser más de un posgrado que del pregrado. Fue básicamente por eso. En todo caso, profe, igual nosotros atendemos a esa recomendación. De hecho, pues eso matiza el trabajo de una manera considerable. Pues ya al menos al dado el requisito que era el que debíamos de cumplir. Igual continuaremos en el semillero y pues eventualmente si podemos continuar con esa temática, muy bacano verlo desde esa perspectiva pues también cuantitativa y pues ver como la antítesis de nuestro trabajo de grado, ¿cierto? Mirar esas bondades que tú nos señalas y que pues son considerables porque en todo caso ahí está vigente y la Contraloría pues al menos uno de los textos que lee se da cuenta que guarda mucha gratitud con ese mecanismo. Es decir, lo alaba, lo considera plausible y pues eh, encuentra que en últimas es necesario para el ejercicio, justamente para evitar tener que llorar sobre la leche derramada y antes evitar desde antes. Hay algo pues que también nos encontramos y es que ya a partir de ese acto legislativo se fortalece todo el tema del ejercicio pues desde la ciudadanía. Entonces ahí también hay otro matiz que se puede trabajar desde esas advertencias que puede advertir, valga redundar, la ciudadanía en el marco de la ejecución de proyectos públicos, vías públicas y que en últimas esas quejas se dirigen es allá a la Contraloría. Entonces, ¿qué le queda a la Contraloría también una vez la ciudadanía advierte qué está pasando? Entonces, no, pues manos abiertas también para seguir trabajando, profes. Y nuevamente, felicitaciones, muchachos, por la culminación de este proceso. Ya están Profe, listos no, para grados. gracias a ustedes, si Dios lo permite, ya no me voy a graduar. Y adicional, pues lo que decía Ricardo, sí, nos centramos en una posición más crítica, pero de pronto esas cifras cuantitativas que hay algunas fuentes que nos permiten ahondar por eso, porque realmente las advertencias que hoy por hoy hace la Contraloría no son tantas para lo que se esperaba que fuera la introducción de este mecanismo nuevo. Entonces también puede ser en términos de eficiencia si se recauda o si también cumple fines más bien políticos que ahorita sí se va a permitir mirar la corrupción desde antes, mirar los detrimentos desde antes, o si realmente es un mecanismo que no hace nada. Sí, yo creo que si ustedes desean indagar o alguien desea indagar un poco más sobre el asunto cuantitativo, creo que hay un reto grandísimo y es cómo medir la efectividad del mecanismo. Se vuelve complejo. O sea, ahí está el reto. ¿Cómo logro yo saber si sale estas generó o no un valor, digamos, agregado a la labor de la Contraloría y un beneficio real para el tema del erario?
sería interesante pensar también cómo logro yo identificar esas bondades, porque no lo veo tampoco tan fácil, ¿no? De saber. No es lo mismo cuando decimos, por ejemplo, en temas de delitos, se capturaron X número de personas, entonces se redujo en tal zona el número de delitos, entonces vamos mejorando. Aquí el decir que una advertencia o una alerta incidió en delimitar una posibilidad de pérdida de dinero público, ¿cómo se mediría? Yo creo que es un tanto complejo y ahí sería un reto interesante analizar también cuál sería el mecanismo idóneo. Vamos a pasar, muchachos. Ricardo. Sí, de pronto para hacer otra pregunta, ya para pasar de tema, que hay algo que también me parece interesante. En una parte del trabajo se narra que el control previo o control de advertencia, no recuerdo cuál de esos dos controles, condujo a que el contralor del momento, digamos que tuviera un poder desbordado, un poder muy fuerte, y a su vez a que fuera eh, el mismo poder que fuera como fuente de corrupción, si mal no estoy, que se mencionaba, como que digamos que no alcancé a entender muy bien por qué, pero pues asumo que es porque pues el contralor podía presionar a los gestores fiscales, a los ordenadores de gasto para intereses propios de la Contraloría del mismo. Pues asumo que por ese lado iba. Yo quisiera preguntar si con este control concomitante se puede llegar a un escenario más o menos igual de un contralor con un poder desbordado y dos, si eso podría llegar precisamente a ser fuente de corrupción. Ricardo, sí, esos fueron los argumentos que tuvo el constituyente primario, que están ahí en la Gaceta del Control Fiscal, y es que los enumera así, de manera muy sencilla: coadministración, gran poder unipersonal del Contralor y tramitología que derivaban corruptelas. Entonces, por eso era importante para nosotros decir cuáles eran los antecedentes y si lo que hoy tenemos puede dar lugar a eso. Entonces, es una situación que dejamos ahí, que la vislumbramos, pero que realmente no tenemos pues como la respuesta. Porque pues como tal no habría, digamos, una corrupción por la advertencia. No, pues yo inicialmente no la vería, porque se emita una advertencia, no. ¿Será que ya me escucharon ahí todos? ¿Será que ya escuchó Ricardo? ¿O ya pasamos, profe, al tema de los 10 años? No sé. Escucha, me blog. Ahí me A Jorge se le escucha con retorno, pero sí, sí se escucha, la pena norma, desarrollo, tal. Jorge tiene el retorno y se escucha súper mal. Muchachos, muchas gracias por la respuesta. Esperemos que Jorge corrija su conexión. Listo, profe Ricardo. No, a usted muchísimas gracias.
¿Será que Jorge no se va a poder lograr conectar? Ya volvió. Chan, chan, chan. Retorno de Jorge. Hola, hola, hola. Escuchan. Con retorno, pero sí te escuchamos. Entonces, No sé qué pasa, profe. Igual, en todo caso, a Karen y Jorge al hablar, pues se les escucha con retorno a ambos. A mí Pero me a están Jorge sí. No, a ¿Será? Karen no. No, lo que pasa es que Jorge deja el micrófono encendido, entonces habla Karen o habla cualquiera y el retorno de Jorge pareciera el retorno del que está hablando. ahí me escuchan. Sí, Jorge mejoró. Listo, gracias. Les decía que vale la pena también echar una mirada al desarrollo normativo que el legislador haya hecho para profundizar en la aplicación de este control, porque creo que está incipiente, si es que no hay nada. Entonces eso también sería un asunto interesante a tenerlo en cuenta dentro de los análisis posteriores que hagamos, porque es interesante tenerlo ahí presente. Y cambiando de tema, les informo que para el día 21 de agosto se ha determinado la realización del tercer simposio en contratación, que en este año será en homenaje a los 10 años